La semana pasada comenzamos Amós capítulo 5 y vimos versos del 1 al 17 y veíamos que era una estructura que llamábamos quiasmo, donde la idea central, o sea, hacia lo que apunta el texto, se encontraba en el centro. Y decíamos que hablábamos la semana pasada acerca de que Él es el soberano, Él es el creador. Entonces estaba hablando básicamente, Amós estaba exhortando al pueblo a buscar nuevamente a Dios, a arrepentirse, porque como Él era el soberano, el creador, Él iba a mostrar su justicia. El pueblo había rechazado completamente la justicia de Dios, y Dios, siendo el soberano y el creador, pues entonces iba a mostrar realmente la justicia. Entonces Amós llama al arrepentimiento al pueblo de Israel. Vuelvo a insistir y vuelvo a recordar, ¿no? Recordemos que Amós está escribiendo al pueblo de Israel. Recordemos que era de Tecoa, un pastor de Tecoa. Y el pueblo de Israel estaba pasando por un momento de bonanza. Es decir, todo iba bien. Estaba siendo fructífero el campo. Estaba siendo fructífera la economía. Pero ellos se habían olvidado completamente quién era Dios. Lo habían dejado de lado. Entonces, a lo largo de los capítulos que hemos visto hasta ahora, vimos capítulos de juicio, vimos capítulos que hablaban acerca del arrepentimiento. Vimos capítulos en donde en el capítulo 4 veíamos cómo Dios llama, o Dios es misericordioso y va a poner los medios para que en este caso el pueblo se volviera, ¿no? Y para nosotros tiene la misma, tiene esa enseñanza, ¿no? Dios pone los medios cuando nosotros pecamos. Así que vemos en Amós como una lucha donde Dios quiere y va a hacer justicia contra el pecado, pero a la vez tiene misericordia y quiere que el pueblo se arrepienta. Va a haber consecuencias, pero las consecuencias serán peores si el pueblo no se arrepiente. Si el pueblo se arrepiente, Dios va a tener misericordia y los va a volver a aceptar. En el tercer discurso, porque vimos el primero capítulo 3, el segundo capítulo 4, y el capítulo 5 tenía dos discursos, el tercero y el cuarto. La semana pasada vimos el tercero. Como decíamos, vimos que Dios nos llama a mostrar su justicia porque Dios es el soberano y creador, ¿no? En base a que Él era soberano y creador, la justicia muestra la bondad de Dios. Es decir, uno podía pensar, ¿cómo puede mostrar la bondad de Dios si es juicio? Porque Dios es un Dios santo y Dios va a actuar contra el pecado. Pero el tercer punto que veíamos, o la tercera sección, veíamos que hablaba acerca de la necesidad de arrepentirnos. Y por último, pues nos recordaba, ¿no?, que la injusticia va a llevar al juicio y al sufrimiento. Hoy vamos a ver del verso 18 hasta el final. Amós capítulo 5, versos del 18 hasta el 27. Y dice así: Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león. Y se encuentran con el oso,
o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. A través de este texto vamos a ver hoy que Dios nos llama al arrepentimiento. Si la semana pasada hablábamos de que Dios era un Dios creador, unido entre el tercer y el cuarto discurso es que Dios es un Dios creador y nos llama al arrepentimiento. Al arrepentimiento de vidas que están completamente apartadas de los caminos del Señor. Como recordaba, Israel se había apartado completamente de Dios. Recordemos que tenían sus lugares sagrados que veíamos la semana pasada y hablábamos de 3 lugares sagrados, Beerseba, Betel y Gilgal. ¿De acuerdo? Recordábamos que en Betel era donde Jacob o Israel tuvo sus encuentros con el Señor. Entonces ellos lo consideraban un lugar muy especial. Y se acordaban de lo que había pasado, pero realmente no estaban viviendo una relación con el Señor. Básicamente decían, aquí pasó algo muy especial, eso me protege. Ya tengo ahí las promesas del Señor. Pero ellos no hacían nada. Recordemos que ellos también tenían a Gilgal, que era por donde Josué pasó para conquistar la tierra prometida. Había una promesa de conquista y ellos se basaban en que hubo una promesa para decir, tenemos a Gilgal, entonces aquí no nos va a pasar nada. Y les dice, y Beerseba también, y Beerseba fue un lugar donde tanto a Abraham, a Isaac y Jacob tuvieron experiencias con el Señor y promesas. Y básicamente ellos decían, bueno, si nuestros padres, los patriarcas, pues tuvieron sus experiencias con el Señor, quiere decir que el Señor nos guarda, ¿no? Pero Amós les está diciendo, miren, no importa que tengan los tres lugares especiales donde ha habido encuentros especiales con el Señor, si ustedes siguen pecando. No importa que yo los haya escogido como pueblo, si ustedes no deciden vivir como pueblo. No importa. Y esto lo podemos ver a hoy día. Hermanos, muchas veces nos basamos y nos conformamos con decir, es que ya soy hijo de Dios porque creí. Y nos damos a vidas que realmente no tienen nada que ver con lo que el Señor nos llama. El Señor nos llama a vivir vidas comprometidas. Ser hijos de Dios es el primer paso de una vida consagrada, entregada y dedicada al Señor. Y hermanos, eso tiene que ver, y lo hemos leído ahora y lo vamos a ir viendo, eso tiene que ver muchas veces con pensar que si yo practico la religión es suficiente. Vamos a ver que Dios les llama la atención por su hipocresía religiosa. Y alguno puede pensar, pero yo no soy hipócrita,
yo voy todos los domingos, yo voy todos los miércoles, yo voy todos los viernes, los sábados. Hermanos, a veces pensamos que Israel no hacía nada. Y eso es un error bastante importante, porque ellos sí guardaban ciertas prácticas, ciertos ritos. Ellos sí lo practicaban. Y Judá hacía exactamente lo mismo, y fue el juicio por el que Dios le hace a Judá y le dice, mira, no guardas la palabra, así que va a haber juicio contra ti. Eso lo vimos en el capítulo 1 o 2, creo que fue en el 1. Y se lo dijo a Judá, y a Israel le dijo lo mismo. Y aquí le está volviendo a decir lo mismo. Y nos lo dice a nosotros. Es bueno congregarnos, pero más importante es la motivación por la cual me congrego. El Señor nos llama a reunirnos. El Señor nos invita y nos dice, miren, es importante que nos reunamos. Y hay veces que tenemos, vamos a poner el domingo por la mañana, ¿no? La pereza, ¿no? Es que esta semana fue muy complicada, muchas madrugadas, estoy cansado, el domingo es el único día que puedo dormir. Y el Señor que nos dice, yo busco algo más que solamente te llames cristiano. Busco que tú vivas el ser hijo de Dios, el ser cristiano. Un seguidor de Cristo íntegro. En el negocio, en los negocios, en el colegio. El Señor quiere que vivamos con integridad, como hijos de Dios, como hijos comprometidos con el Señor. No solamente la hipocresía de decir, no, mira, yo soy creyente, yo soy cristiano. Y además, mira, toma un calendario, toma no sé qué. Si luego hacemos trampas. Si luego no somos responsables en el trabajo, no somos responsables en el colegio, en la universidad, con lo que tenemos que hacer. El Señor busca, insiste, en que no debemos de ser hipócritas. Y por eso nos llama al arrepentimiento. Vamos a comenzar. Dios nos llama como creyentes a arrepentirnos y a vivir vidas íntegras. En primer lugar, y volvemos otra vez al quiasmo, es decir, la idea central, y vamos a ir del medio hacia afuera. En primer lugar, porque en medio del pecado, Dios nos invita a arrepentirnos, a tener esa integridad, ¿no? Que es lo que hemos dicho. Versos 23 y 24. Comienza diciendo, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Versos 23 y 24, si se dan cuenta, les está diciendo básicamente, quita de ti todo lo que sea aparentar. Quitar todo lo que es apariencia tiene que ver con buscar lo genuino de por qué servimos al Señor. A Israel le está diciendo, busca lo genuino de por qué me sigues a mí, Jehová. El Señor a nosotros, como hijos de Él, nos hace la misma invitación. Déjense de aparentar. Déjense de promesitas. Déjense de todas esas cosas, prácticas que aparentan religiosidad, pero no es la realidad de tu corazón. Cambia, transfórmate, arrepiéntete y sé genuino como creyente. Y miren lo que dice el verso 23. Y eso es algo que realmente a mí me asusta.
Y a mí personalmente me hace reflexionar mucho y me hace evaluarme acerca de por qué yo soy creyente. Dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Las salmodias son las canciones, los cantos con los que cantaban los salmos, las alabanzas al Señor. Y le está diciendo que lo quite, que no va a escucharlo si no hay genuinidad en las vidas de aquellos que lo están haciendo. Y me asusta mucho, francamente me asusta mucho, porque nos debería hacer evaluarnos y nos debería hacer arrepentirnos y buscar al Señor con honestidad, con sinceridad. Porque si lo hago de manera hipócrita, como vamos a ver en el siguiente punto, el Señor no está escuchando. El Señor quiere genuinidad, quiere una vida íntegra, una vida entregada. No es una vida perfecta, pero es una vida que a pesar de la lucha contra el pecado, cada día quiere parecerse más al Señor. Y no solo cuando vamos al culto, sino en la vida cotidiana. Sino cuando yo estoy en mi trabajo, cuando yo estoy en mi vecindario. Hermanos, no sirve de nada aparentar espiritualidad si luego me dedico a estafar a la gente. No sirve para nada. La pregunta es, ¿realmente el Señor en esos casos nos escucha? Cuando decimos una cosa y hacemos otra. Pero no solamente llama al arrepentimiento porque dice, bueno, no voy a escucharlo, sino que dice también, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es decir, el hecho de que vivamos de forma impía lleva consigo juicio. Así que tenemos esta primera parte o esta primera idea. Como cristianos debemos de buscar el arrepentimiento y tener unas vidas íntegras. El Señor nos llama a arrepentirnos para poder tener esas vidas íntegras. Pero en segundo lugar, el Señor nos llama a arrepentirnos y dejar la hipocresía religiosa. Versos 21 y 22, y luego vamos a leer 25 y 26. Miren cómo rodea el verso 23 y 24. 21 y 22 comienza, aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Luego vamos a leer el 25 y 26, pero quiero empezar por ahí, por el 21 y el 22. Utiliza dos verbos que son duros de digerir. Aborrecí y abominé. Aborrecer sabemos lo que es, llega al punto de odiar, llega a un punto de un rechazo fuerte, y la abominación tiene que ver con un rechazo mucho más fuerte, mucho más intenso todavía. Abominar es realmente rechazarlo y no aceptar nada. Aborrecer, puedo aborrecer algo, no miro y no pasa nada. Ahí como que no pasa nada. Pero abominar es que no puedo ni siquiera pasar y dejarlo que eso siga ahí, sino que tengo que actuar contra eso. Y Dios está diciendo, aborrecí, y luego dice, abominé vuestras solemnidades. Es decir, Dios está diciendo al pueblo, yo ya no puedo aceptar
Nada de eso. Y tengo que actuar contra eso. Porque es que eso va en contra completamente de mis principios, va en contra de mi santidad. Y les estaba hablando acerca de los sacrificios. Y dice, mira, todo eso que ustedes están haciendo, esas solemnidades que tienen que ver con los sacrificios, con el culto, dice, no me sirve para nada, no puedo. Porque va completamente en contra de la santidad. Y es que no puedo dejarlo pasar, tengo que actuar contra eso. Y dice, y no me complaceré en vuestras asambleas, en vuestros cultos, en vuestras reuniones. Miren qué palabras acerca de la hipocresía religiosa. Dios llega a un momento en el cual rechaza completamente lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y no puede ni verlo, y tiene que actuar. Por eso lo primero y lo fundamental es que Dios se le está llamando al arrepentimiento. Pero ya no solamente acerca de los cultos, ya es más específico. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz. Holocaustos en Levítico es el primer tipo de sacrificios. Levítico capítulo 1. Luego viene las ofrendas, que esas me imagino que son las ofrendas vegetales, Levítico capítulo 2. Le está diciendo, ni los holocaustos, que eran una expresión de gratitud al Señor, una expresión de adoración al Señor, ni las ofrendas vegetales, que tenía que ver también con los primeros frutos, entre otras cosas. Dice, no voy a aceptar nada de eso. No las voy a recibir. Y luego no solamente eso, sino que en Levítico capítulo 3 habla acerca de las ofrendas de paz. Y las ofrendas de paz eran unas ofrendas que tenían que ver con celebrar con el Señor algo. Comer con el Señor. Eso se ve en Deuteronomio capítulo 5, que habla acerca de las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz era básicamente un sacrificio donde una parte se quemaba en el altar y la otra parte se comía allá en el tabernáculo con la familia, con los amigos. Lo tenían que terminar en 1 o 2 días, dependiendo de lo que fueran a hacer. Y era una forma de celebrar con el Señor, pues, que algo bueno había pasado. Era comer con el Señor. Comer con el Señor. Y dice, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Así que los animales eran buenos. No eran animales debiluchos, no eran animales estropeados, no perfectos como Dios lo exigía, sino que eran animales buenos. Pero Él dice, no lo voy a recibir. No lo voy a recibir. Y luego en el verso 25 y 26 termina diciendo, ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses, que os hicisteis. Hermanos, recordemos la travesía en el desierto. Y ellos tenían que ofrecer sacrificios. Y Dios no solamente dice, no te voy a recibir, versos 22 y 21 y 22, porque hay hipocresía en vuestras vidas, no lo voy a aceptar, esa hipocresía religiosa, sino que en segundo lugar, les cuestiona lo que realmente había en su corazón. Y les dice, miren, desde el desierto, su corazón ya no estaba conmigo. Y hermanos, creo que es importante que nosotros reflexionemos sobre nuestras vidas. Como les decía, la hipocresía religiosa no es solamente cuando estamos en el culto. Hoy, ayer, mañana, el sábado, el domingo, cuando nos reunimos, no es solamente ahí donde se da hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa se da con nuestras vidas, se da con lo que nosotros le damos al Señor. Y hermanos, de veras,
y creo que lo he repetido bastantes veces, pero y no me voy a cansar de decirlo. Debemos de evaluar cómo está nuestra santidad. ¿Dónde estamos pecando? ¿Dónde tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerzas para caminar correctamente? ¿Dónde tenemos que pedirle al Señor sabiduría para corregir y para entender si algo lo estamos haciendo mal? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que le pedimos al Señor y le dijimos: Señor, por favor, muéstrame ese pecado que yo no soy capaz de tener discernimiento? Muéstrame que soy un chismoso. Porque no es solamente el hecho de hacer trampas en el trabajo, mirar Facebook, llegar tarde, quedarte con dinero que no es. Pero hermanos, hablar mal del compañero de trabajo es chisme, y el chisme es pecado. Tengo un libro muy bueno, se llama Pecados Respetables. Y pues me gustaría ir compartiéndoles algunas ideas. Pero el libro trata acerca de esos pecados que realmente muchas veces no los consideramos pecados y los dejamos que sigan ahí. Y el Señor que dice: no, eso es pecado, eso hay que cambiar. Eso se llama hipocresía religiosa y el Señor nos llama a cambiar. Hermanos, tenemos que tener cuidado con el chisme. Hablar mal del otro o hablar lo que no debemos del otro, porque eso es pecado, eso es levantar falso testimonio. Hermanos, tenemos que tener cuidado con la mentira, tenemos que tener cuidado con el mal pensamiento. Jesús, en el Sermón del Monte, equipara y pone al mismo nivel el acto con el pensamiento. Y el hecho de darle rienda suelta, de permitir que nuestra cabeza piense cosas que no debería pensar, lo considera el Señor tan punible como cometerlo. Tenemos desde pecados sexuales hasta, por ejemplo, ojalá muriera fulanito. Es que no lo puedo ni entender, no me gusta nada, de verdad esa persona es odiosa, ojalá se muriera. Y nos ponemos a pensar, ¿y qué pasaría si anda cruzando la calle y le atropella un autobús, un carro? Y ahí ya murió. Hermanos, quizá no vaya a pasar, no vaya a pasar ese acto. Pero el simple hecho de pensar y desear que esa persona se muera es tan pecado como que yo agarrara y la echara enfrente de un autobús para que se muriera. Y eso es lo que nos está llamando cuando habla de tener cuidado con la hipocresía religiosa. Mucho cuidado, no solamente con lo que hacemos, sino con lo que pensamos. Mucho cuidado con aparentar. No, es que yo salgo a cantar, no, es que yo salgo a enseñar, no, es que yo salgo, es que yo hago, es que yo lo otro. Hermanos, no solamente es salir y hacerlo, que es bueno, sino también es dónde está nuestro corazón. Entonces Dios nos llama a arrepentirnos. Dios nos llama a arrepentirnos. Y Dios nos llama a arrepentirnos de esa hipocresía religiosa. Y por último, Dios nos llama a arrepentirnos, porque si no, va a haber juicio. Versos 18 al 20 y el verso 27. Dice así, versos 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Esa primera parte que habla de juicio, básicamente nos vuelve a recordar
que si no hay un arrepentimiento genuino con ese Dios que es soberano, que es creador, va a haber juicio. Y a ellos les dice, bueno, no piensen que porque son Israel, porque tienen esos lugares, porque se creen intocables, no va a haber consecuencias. Les dice todo lo contrario, va a haber consecuencias. Y encima no solamente eso, dice, ay de los que desean el día de Jehová. Ay de los que desean. No, es que queremos que venga el Señor. Mucho cuidado. Porque nosotros también somos llamados a prepararnos correctamente. El día de juicio, el Señor cuando juzgue, dice, va a ser un día de tinieblas. Va a ser un día de querer correr, escaparnos. Va a ser un día en el cual se va a consumar y Dios va a actuar sobre el pecado. Y el verso 27 termina diciendo, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Recordemos que Damasco está como al noreste más o menos, ahí es donde fue Pablo. Y dice, miren Israel, por todo lo que han hecho, por su pecado, por su hipocresía, por no reconocer al Señor como soberano y creador, a Israel concretamente los va a llevar al exilio, los va a llevar más lejos de Damasco. Hermanos, somos hijos de Dios, pero no pensemos que porque somos hijos de Dios no va a haber consecuencias contra el pecado. Y por eso Dios nos llama al arrepentimiento. El arrepentimiento es recibir la misericordia de Dios y no recibir lo que realmente nos merecemos. Por eso Dios aquí a Israel lo está llamando al arrepentimiento. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Y nos dice mucho cuidado con la hipocresía religiosa. No piensen que porque van a hacer cultos, no piensen porque van a hacer sacrificios, no piensen porque salen a cantar, no piensen porque hacen muchas actividades dentro de la capilla, no piensen que por ser activistas, pero con un corazón lejos del Señor, no va a haber consecuencias. Dios nos llama a buscarlo honestamente a Él. Si no, va a haber consecuencias. Esto que estamos viendo con Israel es exactamente lo mismo que nos invita a nosotros. Y hermanos, creo que es importante evaluar nuestra vida. Creo que es importante evaluar nuestro pecado. Creo que es importante evaluar allá donde nosotros estamos obviando y no estamos caminando conforme a la santidad del Señor. Es un llamado muy grande. Es un llamado serio. Pero que no se nos olvide lo que vimos la semana pasada. Dios es el creador y es el soberano. Así que Él no va a dejar pasar nada. Y nosotros no le vamos a engañar a Dios. Nosotros no lo vamos a hacer. Así que evaluemos cómo estamos caminando con el Señor y busquemos arrepentirnos. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta noche y por este texto. Señor, ayúdanos a evitar confiarnos en nuestra religiosidad, en nuestras prácticas religiosas, pensando que con eso ya es suficiente, cuando tú lo que estás buscando es sinceridad en nuestra relación contigo. Señor, tenemos al Espíritu Santo que nos permite discernir los pecados. Señor, permite y haz y que el Espíritu Santo controle y nos haga sensibles al pecado y podamos, Señor, arrepentirnos y caminar cerca tuyo. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.